Hola, en este video vamos a analizar el tiempo condicional. Primero vamos a mirar algunos usos del condicional. Número 1. Expresar eventos, acciones o estados hipotéticos. Hypothetical events or actions. Hacer recomendaciones, sugerencias o dar consejos. Making recommendations, suggestions or giving advice. 3. Expresar deseos, planes o propuestas. Expressing wishes, plans or proposals. Número 4. Pedir un favor de manera cortés. Polite requests. Empecemos con la forma y con los verbos regulares. Vamos a ver que es muy similar a cómo se forma el futuro simple. Tenemos un verbo en infinitivo y le agregamos una terminación, an ending. ¿Sí? Verbo en infinitivo significa verbo no conjugado y agregamos, we add, una terminación. Entonces, aquí tenemos los pronombres personales y vemos que para yo la terminación del condicional es ia, para tú es ias, usted, él o ella, ia, nosotros, íamos, vosotros, íais, y ustedes, ellos, ellas, ian. Estas terminaciones son las mismas del imperfecto para los verbos terminados en er y en ir. Son iguales, no hay diferencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, expresar eventos, acciones o estados hipotéticos, que era el uso número 1 que veíamos antes. Entonces tenemos la fórmula, la estructura, verbo en infinitivo más terminación. Entonces, si el sujeto es José, el verbo es trabajar, la terminación, José es él, entonces la terminación es ia. Por lo tanto, una oración sería: José trabajaría más horas extras si pudiera. ¿Sí? Eso significa José would work more extra hours or would work extra time if we could. Sujeto, los estudiantes. Verbo en infinitivo, leer. Y los estudiantes es ellos, entonces la terminación del condicional es ian. Entonces la oración, los estudiantes leerían más si no estuvieran tan ocupados. The students would read more if they were not so busy. Número 2. Veamos ejemplos con hacer recomendaciones, sugerencias o dar consejos. De nuevo, tenemos verbo en infinitivo más terminación. El sujeto es tú. El verbo es deber, que significa como must, or have to. Y entonces para tú, la terminación del condicional es ias. Entonces, la oración, tú, opcional, deberías hacer ejercicio más a menudo. Y eso significa como you should work out more often. Otro ejemplo, sujeto yo, verbo aconsejar, que significa to advise. Y para yo, la terminación del condicional es ia, entonces la oración, yo les aconsejaría salir un poco más temprano. Eso significa, I would suggest or I would advise that you leave a little earlier. 3. Ejemplo con expresar deseos, planes o propuestas. Otra vez, verbo en infinitivo más terminación, que es la estructura del condicional. Tenemos el verbo gustar en infinitivo y la terminación ia. ¿Les gustaría ir a caminar el sábado en la mañana? Would you all like to go walking or to go for a walk on Saturday morning? Sujeto, mis padres.
verbo desear, to desire, to wish, to want. Y mis padres es ellos, entonces la terminación es ian. Ejemplo, oración. Mis padres desearían poder viajar más a menudo. My parents would like to be able to travel more often. Verbos irregulares. En los verbos irregulares, igual que para el futuro simple, primero necesitamos transformar la raíz y entonces necesitamos la raíz verbal modificada. Just like in the simple future tense, for irregular verbs, we need to modify the verb root. Entonces tenemos la raíz verbal modificada más terminación. Entonces, las terminaciones son las que vimos antes. Las terminaciones del condicional son estas. Ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Entonces veamos ejemplos de verbos irregulares. Entonces tenemos el verbo y vamos a mirar la raíz verbal modificada. Estos son verbos irregulares para el condicional, igual que para el futuro simple. Poner, que significa to put, to place. Salir, que significa to leave or to go out. Tener, to have. Valer, to be worth or to cost. Y venir, que significa to come. Entonces, para poner, la raíz verbal modificada es pondre, salir, saldre, tener, tendre, valer, valdre, venir, vendre. Entonces, vemos que, igual que en el futuro, hay un patrón de cambio, ¿sí? There is a pattern, ¿sí? A change pattern. ¿Cuál es? Que la vocal de la raíz, la vocal E o la vocal I, se cambia a una D, una letra D. Ahí está. Ese es el cambio de estos verbos. Otros verbos son caber, haber, poder, querer y saber. Caber es to fit. Haber es un verbo que se utiliza para expresar existencia, como para expresar there is, there are, there was, there were. Y para los tiempos presente perfecto, pasado perfecto, los tiempos perfectos. Poder es to be able to, querer es to want, o también to love, y saber es to know. Entonces, para caber, la raíz verbal modificada es cabre, haber, abre, poder, podre, querer, quer, saber, sabre. Y entonces también notamos un patrón, ¿sí? Un patrón de cambio, ¿sí? A change pattern, que es este. La vocal de la raíz, que en este caso es una E para todos, desaparece, se elimina, ¿sí? We drop that vowel here. We drop it for the modified root, verb root. ¿Ok? Veamos otro grupo de verbos. Verbo decir y el verbo hacer. ¿Sí? Decir es to say, hacer es to do or to make. Entonces la raíz verbal modificada de decir es dir y la de hacer es ar. ¿Sí? Vemos que la raíz es totalmente irregular, ¿sí? No hay un patrón, there is no pattern, solamente es irregular. Bien. Veamos entonces todos los verbos que son irregulares para el condicional, igual que son irregulares para el futuro simple. Todos estos verbos son irregulares y la raíz verbal modificada es esta, como ya vimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se conjuga un verbo en el condicional? Bueno, tenemos primero un sujeto, que puede ser un pronombre o puede ser el nombre de una persona, etc. Y luego necesitamos la raíz verbal modificada y por último necesitamos la terminación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con yo y el verbo poner, yo diría yo pondría, tú pondrías. ¿Sí? Yo pondría significa I would put or I would place. Otro ejemplo es usted saldría, aquí, usted saldría, aquí, que significa you would leave or you would go out. ¿Sí? Nosotros tendríamos, que significa we would have. ¿Sí? Y esa es la forma de conjugar verbos irregulares en el condicional.
Entonces veamos ejemplos con verbos irregulares. Con el uso número 4, pedir un favor de manera cortés. ¿Sí? Esto significa polite requests. ¿Sí? Or ask for a favor politely. Entonces, el ejemplo es, necesitamos primero la raíz verbal modificada y la terminación. Entonces, el sujeto es tú, el verbo es poder. Recordemos que poder significa to be able to o can. Y la raíz verbal modificada para el verbo poder es podr. Y la terminación para tú es ias. Entonces, un ejemplo es, ¿podrías hacerme un favor? Y esto significa, could you do me a favor? Or would you do me a favor? Y eso es todo. Esta es entonces la forma en que se forma el condicional y los usos que tiene el tiempo condicional. Eso es todo. Chao.